Saludos, soy Cronos. Estamos aquí en un directo, un formato innovador, por lo menos en el canal de Twitch, ¿no? Aunque este directo tengo pensado subirlo a YouTube. Puedo dejar una clave del Tomb Raider. Hombre, déjala más en Discord que aquí, ¿no? Porque aquí, no sé, yo sí va a tener mucho amparo. Amparo. Déjala ahí en noticias si quieres, de Discord. Comenzamos en breve, ¿vale? Saludo a los que estáis entrando y a los que ya estáis aquí desde el principio. Esto va a ser básicamente, pues ya sabéis que es la efeméride, y si no lo sabéis yo lo digo, la efeméride del saco de Roma. Y sí digo saco, para el que no lo sepa, que he visto que hay varios interesados que no lo saben. Saco va porque en italiano, ¿no? En italiano saco con 12 es saqueo, ¿vale? El saqueo de Roma. Evidentemente en español es saqueo, pero bueno, castellanizado, el saco con 12 de italiano, pues se dice también saco, ¿no? Por eso se llama el saco de Roma de 1527. Ya sabéis que hubo varios saqueos de Roma a lo largo de la historia. Hubo un saqueo en el 410 de nuestra era. Hubo otro aquí en el 1527 y en otras fechas también, ¿no? Y bueno, esto va a ser un pequeño homenaje, una pequeña narración, ¿vale? Porque os voy a pasar también el enlace, que eso sí os lo voy a pasar, un enlace importante porque no es un trabajo mío, ¿vale? Es un trabajo de un blog que me gusta mucho, hecho por un historiador, en este caso Carlos Valenzuela Cordero, un experto en los tercios, experto divulgador. Os voy a pasar el enlace de lo que voy a narrar por si queréis leerlo vosotros también, ¿vale? Por si queréis leerlo y para que sepáis que va de ahí, ¿vale? No se puede fijar, no puedo fijarlo, no sé por qué. Vale, no me deja fijarlo, lo dejaré de todas formas en el vídeo, en la descripción, porque se tiene que ver que el trabajo es suyo, ¿vale? Yo lo único que hago es divulgarlo, narrarlo, ¿no? En este caso. Pues mira a ver si tú puedes, Heraclio, por favor, porque yo no puedo fijar mensajes. No se puede fijar, algo ha salido mal, vuelvo a intentarlo. Quiero que se vea bien de quién es el autor del artículo, ¿vale? Porque es un artículo divulgativo sobre el saco de Roma. Bueno, es un blog de los tercios. Básicamente habla de los tercios. Vale, gracias por fijarlo. El Cipión, lo ha fijado el Cipión. Muchas gracias. Vale, ahí lo dejamos. Este es el artículo original, ¿vale? Para que lo sepáis. No quiero historias de copy ni historias. Esto es básicamente basado en el mejor artículo contrastado que he encontrado, que es este, sobre el saco de Roma. Evidentemente hay ensayos, hay libros, hay novelas, hay de todo, ¿vale? Pero yo me voy a basar en este porque lo he visto bastante bien contrastado. He contrastado algunas fuentes y lo he visto bastante bien contrastado, así me voy a basar en este artículo, ¿vale? Para que lo sepáis, no me voy a basar, simplemente lo voy a narrar, ¿vale? Lo voy a narrar y vamos a explicarlo, vamos a detallarlo y vamos a verlo, ¿vale? Un segundito. Ya sabéis que estamos en directo. Voy a cerrar puertas para que no haya mucho ruido. Estoy solo, vaya, estoy solo en casa, pero por si acaso, ¿no? Puede pasar de todo en un directo. Baja un poco la música, ¿vale? Se ha subido de más. La música... Ahí está mejor. Decidme ustedes, ¿vale? Yo voy a escucharlo también. Decidme ustedes, ¿vale? Yo voy a escucharlo también. Ahí está mejor la música. Decidme si la música está bien. Por cierto, podemos ir cambiando un poco de... Un segundito, ahí está. Podemos ir... Ahí está. Para que no os aburráis tanto con la misma imagen siempre, podemos ir cambiando. Ahora no se escucha la música. Joder, pues debería escucharse. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Entiendo. Exacto, es el castillo de San Angelo. En el Vatinacost, en el Vaticano. Vaticano no es Vaticano, es Roma. La puerta de Vaticano. Vatinaco. Vale.
Vamos al lío, ¿eh? Voy a ir narrando lo mejor que sé. Evidentemente, al ser en directo, pues puedo tener errores de dicción, de locución, mejor dicho. Vamos al lío. Vamos a empezar ya. Espero que se escuche todo bien. Vale, vamos a empezar. El saco de Roma, o saqueo de Roma, ¿vale? Fue en 1527. El saco, o sacco, en italiano con 2C, la diferencia son 2C, de Roma, ha pasado a la historia por la importancia que la ciudad tenía, al ser la residencia del trono de San Pedro, y la destrucción generada por el saqueo, muertes, violaciones, torturas, profanaciones, extorsiones, robos e incendios. Hechos que dejaron una impronta imborrable en aquella generación. Hechos a los que no hay que restar importancia, pero que sin duda adquirieron una mayor dimensión que otros, en proporción similares por la significación de la ciudad santa. No obstante, como operación militar, tan solo se puede destacar su brevedad y su eficiencia. Un ejército de desarrapados, sin artillería de sitio, se refiere evidentemente a los atacantes, ¿no? Realizó un avance a marchas forzadas desde las comarcas de Florencia. Los defensores, algo descuidados y confiados en sus murallas, desistieron de su labor al penetrar la mañana del 6 de mayo de 1527 los primeros soldados españoles en el recinto leonino, buscando refugio en Castel San Angelo. Haremos pausas, ¿vale? Tanto yo para recuperar un poco, aunque bueno, tampoco es que necesite yo mucho recuperar, yo estoy acostumbrado a la locución, pero bueno, no soy un profesional, lo hago simplemente por afición. Vamos a continuar en breve, pero quiero que, sobre todo, que estéis a gusto y os enteréis de la historia. Voy a cambiar un poco la imagen, ¿vale? Esta imagen ahí en blanco y negro, pues vamos a cambiarlo un poco. Tengo varias, ¿vale? He preparado varias. Podría ponerla en diapositiva, haber hecho un vídeo, podría haber hecho muchas cosas, pero no la he hecho, ¿vale? No me preguntéis por qué. Vale. O bueno, sí. Está en total derecho a preguntar por qué. Porque creo que manualmente es mejor. Simplemente por eso. Vamos a poner esta. Que está bastante bien, por cierto. Lo que pasa es que me estoy dando cuenta que no está bien centrada. Ocupa mucho también, ¿eh? A ver. Ahí está, un poco por arriba. Ahí estás tú. Venga, más o menos, ¿no? Eso es, bueno, sí, los campamentos de, sobre todo, mercenarios alemanes, italianos y soldados españoles. Cuidado, que los españoles no eran mercenarios, ¿eh? Eran soldados. También muchos italianos, ¿eh? Y también había soldados, evidentemente. A ver, un mercenario es un soldado. Lo que pasa es que un mercenario es un soldado durante un periodo de tiempo o una acción determinada, pagándoles solo para eso. O sea, defiende solo el dinero. Tened en cuenta que el español, evidentemente, también era un soldado profesional, un soldado al que se le pagaba, pero ante todo defendía a su reino. Vamos a continuar. Vale. A partir de ese momento, la ciudad quedó en las manos de españoles, alemanes e italianos, que hicieron, cada cual en su zona, y luego en la del vecino, para desconsuelo de los afrentados, lo que les vino en gana, satisfaciendo cada cual sus apetitos. A ver, el contexto es que faltaban pagas, ¿vale? El contexto generalizado es que faltaban pagas. Voy a poner de mi propia, digamos, cosecha, ¿vale? En esta explicación y evidentemente del artículo, ¿no? Yo me voy a basar totalmente en este artículo, que ya he dicho que está muy bien contrastado. Y básicamente me voy a basar mucho en este, ya lo digo, me repito más que el ajo, pero bueno, en este artículo, ¿vale? Entonces todo lo que vaya leyendo aquí lo voy contrastando, digamos, y dando mi opinión crítica subjetiva, ¿no? Mi opinión personal, que evidentemente que la de cada uno es diferente. Vale, nos hemos quedado en que los italianos, alemanes y españoles entraron en la ciudad y cada uno hizo lo que les vino gana, según su apetito. Según su apetito se refiere a la rapiña y el saqueo, ¿no? Fue Roma, y pudo haber sido Florencia, mas no fue la rica ciudad de mercaderes pasto de la ávida soldadesca. Con eso se refiere a Florencia, ¿no? Que era una rica ciudad de mercaderes, porque como indicó llanamente Gatinara, un historiador de la época, o cronista, mejor dicho, ¿no? Firenza era assai fortificata. Ahora lo he leído en italiano, yo no sé italiano, estoy intentando imitar un poco el acento. Y Roma estaba disarmata. Evidentemente se entiende, ¿no? Roma estaba, pues, desguarnecida casi, ¿no?
disarmata, con eso se refiere a que estaba desguarnecida. No había casi tropa, aunque sí había milicia, ahora lo veremos, y también había soldados, pero no mucho. No estaba preparada para un asedio. Aunque esto más que un asedio fue un saqueo, ¿vale? Porque ni siquiera tenían, como hemos dicho anteriormente, no tenían máquinas de asedio, no tenían artillería, no tenían arietes, no tenían de nada, ¿vale? No tenían cañones, no tenían de nada. Tenemos en cuenta que ya estaba en una época, en 1527, ¿vale? Donde la artillería se empleaba para los asedios. Juicio que refrendó el abad de Nájera, al calificar la empresa de Florencia como luenga y muy difícil, ¿vale? Entonces decimos, según lo que dice, vale, aquí hay dos cronistas que se enfrentan. Ya tenemos aquí el primer contraste en este artículo, por eso me parece también tan bueno, ¿no? Gatinara nos informa de que Florencia, la ciudad de mercaderes muy rica, estaba totalmente fortificada, estaba muy fortificada, ¿vale? Con lo cual era una presa difícil para unos ejércitos como estos de desarrapados, ¿vale? Según las crónicas. Ahora veremos después de lo que desarrapados eran y la diferencia entre italianos, alemanes y españoles. Y según también Gatinara, ¿vale? Que es un cronista italiano, no sé exactamente si era florentino o si era romano, ¿vale? Pero era italiano. Y dice también por aquí que Roma estaba desguarnecida, Roma estaba disarmata. Vale, aquí tenemos la primera confrontación entre cronistas. El abad de Nájera nos cuenta que la empresa de Florencia era muy... al calificar la empresa de Florencia como luenga y muy difícil. ¿Eso qué quiere decir? Que está dándole la razón como lo de Florencia, pero también quiere decir, no habla de Roma, o sea, no sabemos cómo está Roma. Uno dice que Florencia está muy fortificada, que no quiere decir guarnecida, sino que con muchas fortificaciones. No sabemos las fortificaciones y demás que tenía. No sabemos, perdón, la guarnición y demás que tenía. O por lo menos todavía no ha llegado a esa parte. Y según el abad de Nájera, iba a ser una empresa muy difícil, pero no habla de Roma, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos un poco contraste. Continuamos. Florencia o Roma, Roma o Florencia, lo mismo daba. Las dos eran cabezas de estado enemigos, confederados contra el emperador en la Liga de Cognac, ¿vale? Cognac se escribe, la Liga de Cognac, porque es una palabra en francés, así que su sometimiento era estratégicamente beneficioso. Si me equivoco en alguna pronunciación o algo, ¿vale? Sobre todo francés o italiano, evidentemente, pues estáis aquí para corregirme, ¿vale? Porque ya sabéis que yo... La Guardia Suiza habla por aquí. La Guardia Suiza estuvo, sí. Ahora hablaremos de la Guardia Suiza, Heraclio. Florencia o Roma, Roma o Florencia, lo mismo daba. Las dos eran cabezas, ya lo he leído, las dos eran cabezas de estado enemigos confederados contra el emperador en la Liga de Cognac. Así que su sometimiento era estratégicamente beneficioso. Florencia o Roma, Roma o Florencia, ciudades pobladas por ricos mercaderes o ricos cardenales a los que saquear primero e imponerles después rescates sobre sus personas a cobrar con cargo las rentas de sus estados sobre piquerempréstitos otorgados por deudos o familiares. ¿Qué significa eso? Pues que los ricos mercaderes estaban forraditos de dinero, mucha pasta tenían, mucho dinero, mucha guita, como queráis llamarlo, y los ricos cardenales, pues evidentemente, en Roma, imaginaos, ¿no? Y en Florencia también había, ¿eh? Ricos cardenales son prácticamente pues sacerdotes, ¿no? Católicos, evidentemente, pues que estaban forraditos de dinero, ¿no? De pertenencia, dinero, eran muy ricos, ¿vale? Y después también interesaba pues cobrar rescate, no matarlos, sino cobrar rescate a las familias adineradas, ¿no? O cobrar con cargo la renta de su estado. O sobrepiquen en préstitos, que no son otra cosa que préstamos, ¿vale? Lo que pasa es que es una palabra tanto antigua como bastante, digamos, poco empleada en el español moderno, ¿no? Una palabra bastante rebuscada, por cierto. Pero bueno, continuamos. Pero amén del saqueo existía otra opción: imponer, con la presencia del ejército a las puertas de la ciudad, una contribución al cercado y la imposición de la rendición, o al menos de una tregua. Con esta contribución se satisfarían las pagas y, además, se soslayaría el peligro de ver a los soldados ricos, porque, siendo ya ricos, ¿qué motivación tendrían para seguir siendo soldados? Bueno, yo creo que eso se entiende muy bien. No creo que tenga que explicar nada en este párrafito. El caso es que no hubo contribución o extorsión de los cercados, porque no hubo cerco, sino asalto. No había tiempo que perder. Teniendo en cuenta que, como he dicho anteriormente, lo he dicho ahora mismo, hace unos minutos, que la infantería, o sea, el ejército, ¿no? Los ejércitos, el ejército imperial, porque era el ejército imperial, que estaba formado por soldados alemanes, españoles e italianos, no tenían máquinas de asedio, pues entonces normal que fuera un asalto. Eso no era un cerco es un asedio, ¿vale? Un cerco es cercar una ciudad, someterla por hambre, someterla
con máquinas de asedio, con tropas bien dispuestas, no. Esto era un asalto generalizado para saquear la ciudad de Roma, ¿vale? No era otra cosa, no fue otra cosa. No obstante, ¿se buscaba asestar un golpe brutal a uno de los enemigos en liza y ayudar a acabar la guerra? ¿O por contra, satisfacer a unos soldados que llevaban meses sin pagas y que día sí, día también, amenazaban con abandonar sus banderas y deshacer el ejército? Vale, ahí está la cosa clara, ¿vale? Está preguntando, en el mismo artículo, ¿no? Se pregunta, digamos una pregunta un poco a lo personal, ¿no? Que si los enemigos estaban... que si lo que intentaban era ayudar a acabar la guerra o simplemente satisfacer las necesidades de los soldados, las necesidades básicas porque no tenían pagas, ¿vale? Ahora lo veremos más adelante que a los soldados no solo se les pagaba en dinero, también se les pagaba en viandas, ¿vale? O sea, alimentos. Pan, por ejemplo. La respuesta es que idéntica acción satisfacía ambas partes, a la dirección del ejército que servía convenientemente a su majestad en la lucha, que era Carlos V de Alemania, emperador, y Carlos I de España, y a los soldados, que veían recompensados materialmente sus trabajos y padecimientos en la guerra. Podemos determinar, por tanto, que hubo una conjunción de intereses en la acción de guerra, quedando soldados y dirigentes medianamente conformes. ¿Vale? Hasta ahí todo supuestamente bien, ¿vale? Porque más o menos, tanto dirigentes como soldados, aunque fueran rasos, aunque fueran grados medios en el mando del ejército, estaban conformes porque iban a un objetivo, ¿vale? Unos iban porque necesitaban pasta, necesitaban dinero, necesitaban alimentos, y otros porque simplemente pues querían someter a las ciudades que se estaban enfrentando al emperador, ¿no? Porque ahora veremos también, porque no he dicho algo importante, y es que las causas de la guerra, pero es que aquí no nos vamos a centrar solo en la causa, nos vamos a centrar más que nada en lo militar, como siempre, ¿eh? Pero las causas políticas de la guerra fue básicamente que el Papa aprobó una alianza con Francisco I de Francia, ¿vale? Por eso las guerras italianas, tal. Pero bueno, no solo por eso, también hay territorio. Es un lío, ¿vale? Es un tema bastante amplio que no voy a ponerme a detallar aquí. Aquí lo que vamos a hacer es ir leyendo y explicando, leyendo y explicando, leyendo y explicando. Básicamente es lo que voy a hacer. Lo dejo claro, ¿vale? Este va a ser el tipo de histórico que yo hago en directo. Espero que, bueno, que por lo menos aprendamos juntos y que disfrutéis. Un ejército de malcontentos, ¿vale? Se llama la siguiente parte del artículo. Que el artículo no es muy largo, ¿vale? Voy a tardar un ratito, pero no es muy largo. Pero bueno, yo creo que un ratito podemos estar aquí y podéis estar aquí conmigo acompañándome, que yo creo que vamos a pasarlo bien. El ejército de malcontentos. El ejército imperial, a cuya cabeza se hallaba el duque de Borbón, se componía a febrero de 1527 de 700 hombres de armas, 800 caballos ligeros, 10.000 lansquenets, ¿vale? Lansquenetes, podemos decirlo en español, lansquenetes, llegados a Italia en noviembre de 1526 a cargo de Jorge de Frundsberg. Por cierto, este personaje, Jorge de Frundsberg, es uno de mis personajes favoritos, es alemán, digamos que no maestre de campo, pero ejercía más o menos el mismo, o sea, respondía directamente ante el rey, ¿vale? Digamos con un mismo equivalente a un maestre de campo español, o sea, respondía directamente. Un alto cargo, ¿vale? Político y militar. Un hombre que luchó bastante bien, por cierto, Jorge de Frundsberg. 5.000 soldados viejos españoles y 3.000 italianos. Fijaos aquí que empezamos lo guapo. Aquí se habla solo de que los soldados supuestamente solo eran los españoles. O sea, ya estamos haciendo una diferenciación explícita y exacta entre la valía de los soldados españoles, que son a lo único que le llaman soldados viejos españoles. Cuidado, eso quiere decir que son soldados veteranos españoles, hartos de guerra, hartos de guerrear, disciplinados al máximo, no como alemanes e italianos, y con un valor militar muy por encima de cualquier otro soldado componente, soldado, hombre de armas, llamaremoslo como guste, pero en la época soldado se le llamaba a los españoles, porque esos son soldados, los otros eran o mercenarios u hombres de armas, o caballos, por unidad las quenetes y demás. Pero ya estamos haciendo una diferenciación enorme, ¿vale? Los españoles sí eran soldados de verdad, soldados profesionales. Eso no quiere decir que los lasquenetes no fueran soldados profesionales, sí eran mercenarios profesionales y de hecho eran muy buenos mercenarios, pero
no tenían la disciplina de los soldados españoles, ni de lejos. Y los italianos ya, pongámoslo aparte, porque tampoco. Eso no quiere decir que no hubiera buenos soldados italianos y buenos tercios, incluso había tercios italianos, ¿eh? Tercios formados por italianos, porque no se juntaban normalmente, ¿eh? Donde había un tercio español, había un tercio italiano, y después teníamos también incluso piqueros lasquenetes, teníamos los que llevaban las Sweihander, diferentes tipos de tropas y demás. Pero bueno, estaban las tropas ya muy especializadas en estos ejércitos de la Edad Moderna, ¿vale? Y estaban de principios del siglo XVI y estaban totalmente dispuestos a afrontar cada uno, digamos, su papel en el ejército, ¿vale? En el ejército imperial. Continuamos. Quedaban tropas a cargo de Leiva en Milán, ¿vale? Antonio Leiva, porque aquí se refiere a Antonio Leiva, si no me equivoco, me estoy adelantando un poco, pero yo lo estoy diciendo de memoria, Antonio Leiva, que participó también en la batalla de Pavía, por cierto, que la batalla de Pavía fue en el 1500, corregidme si me equivoco, 1522, yo también he hablado en otro vídeo, bueno, hace ya años, la batalla de Pavía. Ese era español, evidentemente, aunque el abad y comisario imperial temía que quedaran pocos o ningunos españoles con las banderas, porque todos quieren ir hacia Florencia. Fijaos en una cosa, aquí dice que los españoles querían ir a Florencia. ¿Por qué? Porque yo creo, y todavía no hemos llegado a la parte, yo creo que es porque Florencia era más rica, porque Florencia era una ciudad comercial y Roma era una ciudad, entre comillas, santa, ¿no? Era la ciudad santa, era la capital, era muy importante también, evidentemente también había mucha riqueza monacal y demás, pero ya sabéis que los españoles siempre han sido muy, sobre todo en esta época, ¿no? Bueno, todos los ejércitos eran, pero eran muy de creyentes, ¿vale? Muy creyentes, fervientes católicos, fervientes cristianos, y si podían evitar enfrentarse a la iglesia, lo hacían, cosa que los alemanes y los italianos no tenían tanto reparo, ¿vale? De hecho, los alemanes e italianos llevaban muchos siglos ya enfrentándose a la iglesia. Ya lo sabéis, guerras contra el Papa hubo muchas antes. De hecho, en tiempos ya desde el siglo XIII, siglo XI, hubo muchas guerras. Bueno, y antes incluso. Pero bueno, ahora nos vamos a centrar en esta época. Para que veáis la diferencia también de carácter, eso no quiere decir que fueran mejores o peores, simplemente la diferencia del pensamiento hispano al pensamiento germano o italiano, ¿vale? Continuamos. Y había otro ejército en Nápoles a cargo del virrey y príncipe de Orange y de Hugo de Moncada. Vale, ahí tenemos dos personajes más, el virrey y el príncipe de Orange y de Hugo de Moncada. Vale, los lasquenetes eran tropas más indisciplinadas, aquí venimos al bueno también, y que aguantaban menos trabajos y padecimientos que los españoles. Aquí también, todo esto quiero que quede claro, porque si te pones a mirar, de hecho vamos a cambiar un poquito la imagen, para que no, si te pones a mirar algunas fuentes, madre mía lo que dicen, que los españoles saqueaban, que rapiñaban, vale, claro que lo hicieron, en este caso, mira, aquí hay uno que es bastante bueno, que se ven unos lasquenetes arcabuceros, esta es de la batalla de Pavía, ¿vale? No es de esta batalla, pero bueno, es la misma época, ¿vale? Así que fijaos que se puede dar un enfoque casi igual en la panoplia, ¿vale? Porque básicamente la panoplia vestimenta, digamos, es la misma, ¿vale? Panoplia no es otra cosa que el equipamiento militar, ¿vale? Ya sea armadura, ya sea armamento, todo, básicamente todo lo que llevaban. Estos son arcabuceros lasquenetes, ¿vale? Esos no son arcabuceros españoles, porque los arcabuceros españoles no llevan esos colores tan llamativos, tan distintivos. Eran colores más llanos, más apagados, más pardos y demás, pero bueno. Aunque claro, depende también, depende, porque yo estoy diciendo eso también un poco a lo loco, pero esto de colorines y demás así eran lasquenetes. Estos son alemanes, son lasquenetes. Aunque los mejores arcabuceros no eran los alemanes, lo digo que de lejos eran los españoles en esta época, ¿eh? Muy superiores en adiestramiento y disciplina a los alemanes, italianos o a cualquier otro regimiento de arcabuceros de la época. Eso está en crónica, ¿eh? No es que me lo esté inventando yo. Y así fue. Continuamos. Vale. Continuamos donde lo hemos dejado, vamos a intentarlo. Hemos dicho que los lasquenetes eran tropas más indisciplinadas que las españolas, que aguantaban menos trabajo y padecimiento que los españoles. O sea, también eran más quejicas y no querían trabajar tanto con las manos. Por ejemplo, cuando les decían, venga, hay que construir estas trincheras, tal, en esta parte fortificada, ellos no querían eso, ellos querían ir directamente a la guerra y cobrar la paga. De hecho, eran mucho más de rebelarse contra el pagador si faltaba la paga. Los españoles aguantaban lo indecible, normalmente. Y era más habitual que reclamasen sus pagas de forma tajante, amotinándose con relativa frecuencia. Se amotinaban mucho los alemanes. Querían la paga sí o sí. No, eso no significa que no eran malos soldados, en lo que toca
a valor y coraje. De hecho, los alemanes eran muy impulsivos y eran buenos soldados, pero en el tema de disciplina no tenían nada que hacer contra los españoles. Y al final todo es eso, la disciplina. Por lo menos para mí, ¿no? Yo pienso que la disciplina, por muy fuerte que sea el soldado físicamente o mucho valor que tenga, la disciplina sin valor es como la potencia sin control, que no sirve de nada. Continuamos. Lo he dicho al revés, ¿no? La disciplina sin valor. Bueno, el valor sin disciplina. Los españoles eran, en palabras del secretario imperial Juan Pérez, gente más llegada a razón y fáciles de apaciguar, pero también reclamaban los adeudos y se alborotaban saliendo a hacer su escuadrón cuando así lo veían conveniente. Bueno, aquí tenemos crónicas. Esto que estoy leyendo son... Perdón, que le he dado el micrófono, me he puesto hasta nervioso. Son crónicas de la época, ¿vale? Estoy leyendo, cuando digo gente más llegada a razón, lo estoy leyendo literalmente de la crónica, ¿vale? Y saliendo a hacer su escuadrón significa que formaban incluso reclamando la parte adeudada, ¿vale? O sea, los españoles se quejaban menos, eran mucho más fáciles de apaciguar, pero cuando lo hacían disciplinadamente. Hasta para quejarse eran disciplinados. Así que continuamos. A finales de 1526 se le daban 2 pagas a los infantes españoles. Esto lo he dicho antes, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Una en dinero y otra en pan. Aún así, se les seguía adeudando 2 mensualidades. Así se iban manteniendo los soldados, siempre recibiendo la soldada con atraso, y los capitanes dándoles promesas de pronto pago. Ya ves que iban a hacer los pobres. Los capitanes son los rangos medios, ¿vale? Son los mandos medios del ejército, que son, yo creo que los más importantes, porque son los mandos que verdaderamente sería algo así, mira, para extrapolarlo a otra época y otro tipo de ejército. En el ejército romano los centuriones, ¿vale? Pues los centuriones serían en el ejército imperial de la época los capitanes, ¿vale? O al revés, ¿no? Los capitanes serían... Pero bueno, lo he dicho. Era habitual que las cabezas del ejército se empeñaran personalmente en la consecuencia del dinero, habilitando empréstitos donde pudieran hallarlos. Empréstitos son préstamos, ¿vale? Pequeños préstamos para los soldados, o incluso recurriendo al propio. Y así... Y ahora voy a leer crónicas, ¿vale? Porque aquí vienen... el texto está muy bien porque tiene todo el rato crónicas de la época. Tiene todo el rato textos, que muchos están en español antiguo, otros están en italiano. Yo voy a intentar no leer los italianos, solo los españoles. E incluso tengo franceses, pero yo de francés, pues, aparte de que es un idioma que ni manejo, ni me gusta, entonces no lo siento, ahí voy a ser un poco sesgado. Y no voy a ponerme a narrar en francés sin saber francés, porque aparte voy a hacer ridículo. Si supiera, lo haría, ¿eh? Aún no gustándome, lo haría, pero es que no lo sé. Es como si me pongo a leer alemán, tampoco sé. Entonces, no voy a hacer... No por hacer el ridículo, yo no tengo miedo al ridículo, es por no hacerlo mal, ¿no? Es que hacerlo mal me parece una falta de respeto a los germanoparlantes o a los francoparlantes, bla, 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 ¿vale? Igual que el inglés, no me voy a poner a leerlo aquí porque puedo leer un poco, pero tampoco tengo la pronunciación buena, entonces lo veo una tontería, una estupidez que lo haga, y menos en directo, ¿no? Y así, a los 6 del presente se fue a Ferrara, y este mismo día, por mandado del duque de Borbón, yo fui a Carpi, y otro día saqué las 2 banderas de españoles, y la compañía de caballos ligeros de Juan Bautista Gastaldo que estaban dentro, con una paga del duque que el duque prestó para darles. A cada nación se les daba la paga en una fecha distinta. Por un lado existían vínculos distintos, diferentes inicios de contrato, y por otra se evitaba la carga de tener que pagar de golpe a todo el ejército, que de todas maneras solía alojarse por separado. Yo creo que aquí se entiende todo, pero este sistema tenía sus desventajas. El duque de Borbón, el príncipe de Orange, el marqués del Basto o quien fuera, podía procurar 6.000 o 12.000 ducados, dar media paga o una paga a la unidad a la que le urgiera el pronto pago, y satisfaciendo a los soldados de aquella nación, agravar a los del resto. Un ejemplo de lo dicho tuvo lugar en marzo de 1527, al dar una paga o fracción de ella a los alemanes y negársela a los españoles, que al fin y al cabo tendrían algo que comer. Habéis visto lo que hicieron, ¿no? Le dieron el dinero, la guita a los alemanes, que eran los que más protestaban de largo y los más difíciles de apaciguar cuando faltaba el dinero, y a los españoles les dieron de comer, porque los españoles se llenaban antes, yo no hablo en presente, pero bueno, se llenaban antes eran más conformistas, preferían llenar el estómago y eran capaces de esperar un poco a la paga. Evidentemente, todo tiene un límite. El duque de Ferrara aquí tenemos otra crónica, ¿vale? Del abad de Nájera al emperador, 28 de marzo de 1527. El duque de Ferrara diome 10.000 ducados 2 días después que yo fui, los cuales se dieron a los alemanes que no quisieron dar 2.000 ducados para los españoles. Hijos de puta, los alemanes, ¿eh? Para que veáis. Esto es crónica, ¿eh? Lo estoy leyendo de la crónica del abad de Nájera.
Esto es un escrito que le hizo al emperador, al mismísimo emperador Carlos V de Alemania. Y pensando que los alemanes se contentarían a partir con esta suma y que los españoles tenían algo de qué comer y que habrían paciencia de esto, se dio bando para partir otro día. Y en la hora que era anocheciendo se amotinaron los españoles y vinieron pidiendo pagas a casa del duque de Borbón. Vale, ahí los españoles dijeron hasta aquí y se fueron para el duque de Borbón, que era en ese momento el líder del ejército, ¿vale? El líder in situ del ejército imperial. No sé, estoy diciendo, espera, no sé si del ejército imperial o de los españoles, pero creo que del ejército imperial entero, ¿eh? Aunque tendrían varios líderes, porque de hecho... Pero yo creo, eso lo veremos más adelante también, ¿vale? Yo creo, ¿eh? No estoy seguro del todo, lo vamos a ver. Dada la capacidad de organizarse y defender sus derechos laborales con mano armada, era muy difícil sujetar a los soldados a disciplina militar, alguna si estaban todos a una. Durante estos motines, las cabezas del ejército preferían abandonar el campo, sus tiendas se podían ver saqueadas y sus criados maltratados. Vale, aquí tenemos también otra parte muy interesante, la que acabo de narrar. Ahora aquí hay unos textos en francés que son crónicas de la época de André Lebey, que es el condestable de Borbón, que está en francés y no lo voy a leer porque ya lo he dicho. Aquí está la carta de Juan Pérez al emperador del 11 de julio de 1527. Esta sí la voy a leer porque está en español, aunque está en español antiguo, pero se entiende perfectamente. Los alemanes se amotinaron con el príncipe de Orange porque era pasado el tiempo en que se obligó de pagarlos, ¿vale? Que era pagarlos. Y fueron a su posada y el príncipe fue avisado y salióse de ella un poco antes y como no la hallaron, saqueáronle la posada, aunque según dicen fue en poca cantidad. Bueno, aquí los mismos alemanes saquearon la posada donde estaba el príncipe de Orange. Supongo que era una posada bastante rica y demás. Y se hartaron y según le contaron a Juan Pérez, que parece que era cronista o informador, ¿no?, del emperador, pues fue poca cosa, pero bueno, habría que ver, ¿no? No obstante, amén de la vinculación contractual que podían mantener como soldados del rey de España con plaza sentada en una compañía o como soldados alemanes súbditos del emperador, porque ya sabéis que unos eran soldados del rey de España, que eran los españoles, con plaza sentada en una compañía, y otros soldados alemanes súbditos del emperador, mercenarios. O sea, los alemanes mercenarios, los españoles no son mercenarios, ni fueron nunca. Al menos con Carlos V, al menos con los Austrias. También existían vínculos de tipo afectivo con su señor natural, con su nación y más importante que estos, aquellos lazos de tipo personal que les unían a sus capitanes, tanto capitanes de compañía como capitanes o cabezas del ejército. A la lealtad personal se apelaba en muchas ocasiones y estos requerimientos surtían efecto con frecuencia. Aquí tenemos más crónicas ahora, yo creo que eso se entiende también. Se amotinaron los españoles y vinieron pidiendo pagas a casa del duque de Borbón. El marqués del Gasto, con el medio de Juan de Urbina, a quien los españoles tienen gran respeto y quisieron que entrase con ellos, los concertó que se contentasen con un escudo por hombre y caminasen. Carta del abad de Nájera al emperador, 28 de marzo de 1527. Aquí tenemos otra crónica y ahora viene otra crónica, porque lo he dicho, hay muchas crónicas, en diferentes idiomas, tanto en alemán como francés como inglés, no, italiano, ¿vale? En otras ocasiones, aun capitanes de prestigio y autoridad como el propio Urbina debían hacer frente a la furia de la soldadesca. Atentos, que aquí viene furia de la soldadesca y creo que española. Juan de Urbina ha trabajado mucho en esto del motín, y cierto es grande persona y le estiman y temen en grande manera y le aman. Los mismos soldados lo adoraban, ¿no?, a este Juan de Urbina, que era un capitán, si no me equivoco, aunque castiga a algunos. No estoy seguro si era un capitán o maestre de campo, porque también estaba en una época en que los tercios como tal, eso también hay que tenerlo en cuenta, no existían todavía. ¿Vale? Los tercios fueron creados con la ordenanza de Génova, y estamos en 1527, faltaban unos pocos años, muy pocos, para que se crearan, ¿no? Si no me equivoco, 1534, 36, ahí, ¿eh? Aunque castiga a algunos y vióse con ellos en grande peligro según me han dicho, porque un soldado le quiso tirar con un arcabuz. Y quiso Dios que se le cayó la mecha del fuego y no pudo, pero dícenme que mató al soldado. Vale, pues Juan de Urbina se vio obligado a matar a un soldado que a su vez quería matarlo, por el tema de las pagas, la furia de la soldadesca sin recibir dinero, y a saber si también tenían alguno hambre, que supongo que sí. El secretario Pérez al emperador, noviembre de 1527. Los soldados así organizados, hechos comunidad, tenían un gran peso de decisión dentro del ejército. O sea, formaban como... Dentro del ejército, los soldados se unían, hacían como comunidad,
evidente, tendrían que protegerse y hacían una especie de sindicatos, ¿no? Venga, que queremos cobrar esto, que queremos... Es que es normal. No solo en momentos de motín, sino durante el resto de la campaña, y los capitanes tenían la necesidad de consultar con ellos las operaciones. Para que veáis, o sea, era una meritocracia, es lo que más me gusta de los soldados españoles, que siempre han sido muy meritocráticos con el tema de tanto de pagas como de exigir lo mejor siempre, ¿no? Aquí tenemos más acuerdos de tregua que en francés, lo estoy viendo así por encima, pero no lo voy a leer, porque yo francés no sé, simplemente por eso. En italiano tampoco lo voy a leer, porque tampoco sé. Así que continuamos. No obstante, estas inobediencias, los capitanes seguían manteniendo buena parte de su autoridad, y el ejército seguía estando a su cargo, aunque el ejercicio de ese gobierno dependía en buena medida de la respuesta que a las instrucciones, algunas en forma de peticiones o ruegos, mezclados con promesas de pagas en un futuro próximo, les dieran los soldados. En la saqueada Roma se impuso finalmente el orden, se constituyó un tribunal militar, hubo un gobernador imperial y se instituyeron patrullas mixtas de soldados alemanes y españoles. Yo creo que ahí está también todo clarito. Se temía, y no sin razón, que habiendo saqueado una ciudad rica como Roma, los soldados dejaran las filas del ejército y se retiraran a gozar sus recién adquiridas haciendas. Esto no sucedió, y aunque pueden buscarse razones de tipo moral o sentimental, hay razones de tipo material evidentes. Vamos a contar. ¿Por qué no abandonaron? Esto es importante. El saco no dio para tanto. Cadenas Invincent calculan un máximo de botín de 50 ducados por cabeza, frente a una paga mensual de 3 escudos, con ventaja de escudo y tercio los arcabuceros, y 3 reales los escopeteros. Vale, ya lo estáis viendo, los arcabuceros cobraban más y los escopeteros también. O sea, que un arcabucero, el soldado mejor pagado, pudo ganar en el botín de media poco menos del sueldo de un año, que no es tanto, ¿vale? Evidentemente, habría excepciones y soldados que realmente quedarían, si no ricos de por vida, al menos considerablemente adinerados, y otros, por contra, que apenas gozarían las rentas conseguidas en su depredación. El despilfarro sumado a la carestía que se originó en Roma, el juego, la prostitución y otros vicios propios de la soldadesca hicieron que el dinero durase poco en sus faltriqueras. Faltriqueras eran como las carteritas que llevarían, ¿no? De cuero, supongo. De cuero, de piel y demás. Bueno, de piel, cuero es piel, pero bueno, que llevarían las carteritas y ya sabéis, irían, venga, nos vamos de puta, vicio, juego. Claro, estaban así, a 2 velas, así estaban. Y dijeron, pues nos vamos, nos gastamos los dineros en cosas. Y se gastaron el dinero en todo lo que pudieron. Estaban los pobres desmayados de hambre, estaban los pobres pues necesitados de todo, de mujeres, de vicio, de juego, de bebida, y se pusieron las botas. Las prisas de tener dinero constante y sonante, cuando lo adquirido eran en su mayoría bienes y no dinero, sumado al desconocimiento del valor de lo adquirido, hizo que la ganancia real la tuviesen los mercaderes que seguían los ejércitos y los oportunistas que aparecen en estas ocasiones, comprando joyas, vestidos, muebles, enseres, etc. a muy buen precio. Hacemos una pausita. Por falta del conocimiento del que lo tomó, daban por 2 ducados lo que valía 100, tapicerías y cosas de casa, bellos atavíos por casi de balde. Esto que estoy leyendo ahora son crónicas, ¿vale? Por eso la manera del español es un poco arcaica. Vi vender 12 paños de tapicería de oro riquísimos y una alhombra de seda bellísima. Con alhombra, yo creo que se referirá a alfombra, pero no estoy seguro. Todo por 450 ducados. El botín se prefería en moneda por razones culturales, pues la del 16 era una economía monetizada, sobre todo en las áreas urbanas, pero también por razones prácticas, para poder transportarlo con facilidad. Así, a la salida de las tropas en julio, el secretario Juan Pérez registra... Vale, ya sabemos que el secretario Juan Pérez era secretario, si no me equivoco, de Carlos V, emperador. Y ahora, al partir de los alemanes, han hecho buen mercado de lo que no podían llevar consigo. De lo que valía 10 daban por 2, y cuando no hallaban quien les diese algo, lo sacaban a la calle y lo desaban allí, que lo tomase quien quisiese. Carta de Juan Pérez al emperador 11 de julio de 1527. Asesinatos, incendios y torturas para que los extorsionados pagasen la talla de sus recates. Recates dice aquí, pero bueno, se refiere a rescates. O confesaran dónde habían escondido sus tesoros. Me está pesando ya el cabacete, ¿eh? Continuamos. Para después malvender o incluso, como relata Pérez, abandonar lo saqueado, los sinsentidos de la guerra y de la naturaleza humana.
El grueso de los soldados, los cuales habían dejado la ciudad el 10 de julio, tornaron a entrar en septiembre. El 20, los alemanes, y seguidamente el 25, los españoles, para ejercer presión en su reclamación de las pagas atrasadas. Este regreso a la ciudad apestada, ¿por qué? Porque había peste, ¿vale? Tanta gente, tantas enfermedades, hubo una peste en Roma, ¿vale? O sea, al saqueo se unió una peste. Malas condiciones higiénicas, hacinamiento, muerte, destrucción, todo eso hace que surjan enfermedades y la peste era una gran acompañante en esos tiempos, ¿no? Sobre todo tiempos de guerra y hambruna. Este regreso a la ciudad apestada demuestra que los señores soldados estaban lejos de haberse convertido en acaudalados rentistas. O sea, le faltaba pasta y volvieron a la ciudad a cobrársela. La cuestión es que el ejército no se deshizo y las bajas que se produjeron, cerca de un 30-40% en los 9 meses de ocupación de la ciudad, fueron en su mayor parte debidas a la peste que se originó en Roma y no a las deserciones de soldados enriquecidos, que aunque las hubo, no fueron cuantitativamente significativas. En todo caso, cuando fue necesario volver a la lucha, cuando el ejército francés penetró en el reino de Nápoles, los soldados abandonaron una Roma exhausta y volvieron a sus banderas para obedecer a sus capitanes y servir como venían sirviendo a su señor en la defensa de sus estados. Bueno, este sería el texto, ¿vale? Lo he narrado enterito. No sé lo que ha durado, voy a mirar porque no... ¿Cuánto llevamos? No sé cuánto llevamos, la verdad. Bueno, llevamos 45 minutos, no está nada mal. Vamos a cambiar un poco la imagen. Si queréis preguntar algo, podéis preguntarlo, ¿eh? Si está dentro de mis posibilidades, evidentemente yo todo no lo sé. Yo soy un aficionado como vosotros. Simplemente estoy contrastando información y divulgándola. Quiero que quede muy claro eso. Que quede siempre claro que yo soy un simple... A ver si pongo esta imagen bien, cojones. Aficionado, ¿vale? Apasionado, aficionado, llamémoslo como queráis. Buenas causas. Vamos a hacer una pequeña pausa, que tengo la boca ya como un zapato de tanto hablar. Y me pesa un poco el capacete, porque pesa casi 2 kilos. Refrescamos un poco el garnate con agüita. Hoy agüita. Hoy nada de rubita, ni vinito. Todos los días no va a ser fiesta. Que después me pilla la domina y me hace el casco así. Y eso es un problema. Eso es un problemilla. Bueno, vamos a ver. Hay más, ¿eh? He dicho que terminaría un momentito. No, hay más, pero son notas. Vale. Vamos a leer algunas notas que van a estar interesantes, ¿vale? Porque no quiero terminar todavía, pero vamos a terminar pronto. Pero quiero que veáis algunas notas interesantes de la época, como es la siguiente. Notas, ¿vale? Respecto al diferente comportamiento de infantes españoles y lasquenetes, hay varias referencias de la época. Interesante la opinión expresada por Morone en 1528. Está en italiano, ¿vale? Lo voy a leer en español, porque abajo menos mal que lo pone en español. Afirmaba Morone que el nervio firme del ejército debía ser de españoles, más acostumbrados a padecer asperezas y mancamento di paga que otras naciones. ¿Qué es mancamento di paga? Bueno, el italiano lo bueno que tiene, que es muy parecido al español, y el español muy parecido al italiano, porque ambas son, aparte de ser lenguas romances, pues tienen muchas similitudes, ¿no? Mancamento di paga es que falta la paga. Me está mancando, me falta el manco de la paga, me falta mancamento di paga. ¿Qué le falta? Mancamento di paga. Le falta la paga, me faltan los dineros, los jurdeles, ¿vale? Entonces a eso decían que los españoles eran básicamente soldados mucho más recios y duros, acostumbrados a pasarlo mal, y por eso aguantaban mucho más que los italianos. Los italianos solían ser gente más rica, con más dinero, acostumbrados a... Más nacidos, como me gusta a mí decir, con más buena estrella. Los españoles tenían los cojones más gordos, las cosas como son. Siempre ha sido así y yo creo que seguirá siendo. Pero bueno, no quiero ofender a nadie si es que hay algún italiano por ahí, pero es que verdaderamente los españoles no tenían rival como soldados. Siempre se ha dicho y siempre se ha demostrado. Los alemanes eran mejores piqueros y los españoles mejores arcabuceros. Según, aquí estamos leyendo, según lo que se dice aquí. Véase, aunque de 1513, la carta de Fernando al Católico a Luis
Caroz o Carroz de Villaragut, en que reconocía que los españoles no eran capaces de romper un escuadrón de alemanes veteranos. Vale, aquí hay una carta importante de unos años antes, unos 10 años antes, más de 10 años, unos casi 15 años antes, que todavía reinaba Fernando el segundo de Aragón, que ya sabéis que era Fernando el Católico, en la que el mismo Fernando, en una carta, le escribió que los españoles no eran capaces de romper un escuadrón de alemanes veteranos, para que veáis que los alemanes eran muy buenos soldados, ¿vale? Eso en una carta de, ya lo digo, de Fernando a Luis Carroz, que yo no conocía a este personaje. Continuamos. Ha venido Lato. En todo caso, los lasquenetes habían recibido una oferta de Venecia de 5 pagas. Véase carta de Juan Pérez a 10 de enero de 1527. Y sin embargo se mantuvieron leales a quien les mantenía a base de promesas. Para que veáis, aquí los lasquenetes alemanes demostraron también ser leales. Porque los mantenían a base de promesas y se quedaron con el de las promesas y no con el del dinero, ¿vale? El de las promesas, evidentemente, pues les prometería más, tendría buen pico de oro, y los alemanes dijeron, nos quedamos con ellos. Los mercenarios alemanes, que eran los lasquenetes, ¿vale? Mercenarios y soldados. Y muy buenos, por cierto. Un ejemplo fechado a 23 de diciembre de 1523 de ese sistema de pagas y medias pagas a la infantería por naciones, ¿vale? Primero, por la media paga de lasquenetes que comienza mañana 28 de diciembre de las 8 compañías, que finalizarán a 12 y 15 de enero próximo. Bueno, aquí dice los dineros, tampoco nos interesa, son 9.718, pero bueno, eso es lo que pagaron. Y aquí, mira, ahora aquí vamos a ver una diferencia, ¿vale? A los alemanes, a los lasquenetes les pagaron 9.718, ¿vale? Otra media, eso es una media paga. Otra media de paga el 13 de enero por 8 banderas y 4 banderas 16 y que acaban a 28 y último dicho, 9.718, ¿vale? Es el total de la paga a los alemanes. A los italianos, otra media paga el 14 de enero de 14.229, o sea, bastante más que los alemanes le pagaban a los italianos, aquí lo estamos viendo, ¿eh? Que eran soldados profesionales, los italianos que tenemos aquí son soldados profesionales, ¿vale? Y ahora tenemos los soldados profesionales españoles, que por la paga de infantes españoles, que se debe pagar a 17 de enero, 3 días más tarde. Los que cobraban más tarde eran los españoles, pero cobraban 26.000. Estamos diciendo que los españoles casi doblaban la paga de los italianos, que a su vez los italianos casi doblaban la paga de los alemanes, para que veáis. 26.000 españoles, 14.229 los italianos, son medias pagas, y 9.718 los italianos. Para que veáis la diferencia de lo que consideraban más y mejores. También hay que decir el número. Evidentemente, habría más italianos que alemanes, pues aparte estamos en Italia, habría más soldados italianos disponibles, y yo creo que españoles, estoy seguro que españoles hubo menos que alemanes e italianos, y sin embargo los españoles les sacaban casi el doble a los italianos y casi cuadruplicaban el dinero de paga de los alemanes. Con eso está dicho todo, señores. Vamos, más cositas. Hay incluso un testamento de un hombre de armas. Aquí veas el testamento hecho en Roma el 2 de julio de 1527 de Valentino Cebrián, hombre de armas de la compañía del conde de Golisano o Collesano. Legó a su mujer Isabel Gutiérrez 500 ducados y ropa. No se olvidó de sus compañeros de fatigas. A Miguel Fluviá legó caballo y armas. A su escudero Margarit 20 ducados y a su compañero Tordesillas 12. A Juan de Oliva debía 3 ducados. Invirtió el dinero en misas en su memoria, pues habiendo muerto no le había podido entregar la suma adeudada. Cebrián debía cobrar 3 cédulas, una de 200 ducados y 2 de 500. Los 1000 debían dividirse con Rodrigo de Rueda, soldado en la compañía de Fernando Vitello. Qué curioso. Una camarada de 10 soldados consiguió una talla por la redención de 2 ciudadanos boloñeses por una cuantía de 8.206 ducados. Entre los soldados, 2 zaragozanos, un castellano, un barcelonés, un sevillano y un toledano. También 3 españoles obtuvieron 603 ducados el 7 de mayo, por mano de un monje llamado Teófilo, de un sacerdote, o prelado, ¿no?, del convento de San Agustín. Es que no sé el cargo que tenía, es un sacerdote, católico evidentemente. A unos compañeros de estos 3, el padre prior les dio 42 ducados. Y aquí lo dice en italiano: per contentari che molto dubitatuomo non ce facece
Yo no sé cómo se dice eso, pero lo que dice básicamente, lo voy a traducir porque no necesito un traductor para esto, por, por contentar a su compañero en el mal de la guerra, ¿vale? Es que es fácil traducirlo, vamos. No tengo traductor aquí ni nada, pero bueno, eso es lo que eso en las crónicas lo que dijo, lo que escribió el prior, parece que era un prior, ¿vale? Aquí está el cargo eclesiástico, prior, que es dueño de un monasterio, ¿no? Un prior es más que dueño, es el que maneja el monasterio, el que lleva un monasterio, ¿vale? Es un prior. Los primeros en llegar obtenían un buen botín, pero los extorsionados no necesariamente obtenían protección alguna. Así, tras esta segunda exacción, una exacción es cuando se omite pagar impuestos, ¿vale? No tienes que pagar impuestos, o sea, exacción de impuestos, es eso, para que no lo sepa. Unos lasquenetes intentaron penetrar en el convento, por lo cual hubieron de reparar la puerta, con coste de casi 3 ducados. O sea que hubo cobros después del saqueo. Y bueno, este es el prácticamente he leído casi todo el artículo, excepto el principio, que tiene casi todo en francés. Bueno, no, lo tiene aquí. Tiene español, francés. Pero bueno, es poca cosa. Es muy poca cosa lo que hay al principio. O sea, no creo que haya que leerlo porque he leído prácticamente todo. He leído prácticamente todo el artículo. Y es un artículo, bueno, mediano, no es muy grande tampoco, ¿vale? Pero lo he podido leer, lo he podido, digamos, explicar. Y espero que os haya gustado. Aquí lo vamos a dejar, ¿vale? No dura ni una horita, pero bueno, yo creo que está bien. Y a veces, si lo bueno es corto, pues e intenso, pues 2 veces bueno. Es la primera vez que hago un histórico en directo, ¿eh? Nunca lo he hecho. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y que os vayáis. No entendí casi nada, dice el causa. Pues yo lo he explicado. Yo lo que puedo hacer, mira, tiene arriba el blog, te lo puedes leer. Está prácticamente todo lo que he leído. Y nada, lo subiré también a YouTube. Yo sé que es un tema, digamos, más de logística, porque yo me especializo mucho cuando hablo del tema histórico siempre es logística militar, que es lo que más, a mí más me apasiona. Aunque también puedo hablar incluso de política en el ámbito, ¿no?, que está hablando. O de arqueología, que también me gusta bastante. Que por cierto tengo pronto un histórico de arqueología, que ese creo que no lo voy a hacer en directo, porque lo estoy dudando. Pero tengo muy pronto un histórico de arqueología y ese lo subiré directamente a YouTube, ¿vale? Y nada, gracias por acompañarme, por haber estado aquí en un relato, más que nada, más que relato, divulgación, porque no es un relato en plan épico ni nada, es divulgación pura y dura, logística militar, no, es prácticamente del artículo de Carlos Valenzuela. Y ahí nada, ahí tenéis el artículo si queréis leerlo. Muchas gracias por acompañarme hoy. Espero que otros días también estéis por aquí. Nos vemos en el próximo. Iba a decir vídeo, pero bueno. Histórico. Lo que queráis. Santiago Escutario.